Hola, soy Renzo Yo soy Russell. y este es tu podcast Rebelión en la Chacra. El día de hoy vamos a abordar, Russell, un tema que ha estado comentado, bastante comentado a nivel nacional, que es esta situación, ¿no?, caótica, problemática de Cueva con su todavía esposa, Pamela López. Sí, así es. En efecto, ya lo han desarrollado varios podcasts, ya han hablado de esto también varios programas, pero nosotros vamos a tratarlo desde nuestro punto de vista legal, ¿no? Vamos a tratarlo a nuestro estilo y ver cuáles son las consecuencias legales de toda esta polémica. Claro, un poco para contextualizar esta situación, todo se origina a partir de la infidelidad, pues, ¿no?, de Cristian Domínguez a Pamela Franco, quien a su vez se separa de él y retoma comunicación con Cristian Cueva. O sea, para esto Cueva antes ya había tenido una relación con Pamela Franco. Aparentemente sí, de hecho posteriormente se confirmó, ¿no?, que tenían una relación un poco en las sombras, ¿no?, turbulenta. Y bueno, esta situación, ¿no?, de contacto, ¿no?, este retoma de contacto fue descubierto por Pamela López, ¿no?, a través de supuestas conversaciones, transferencias y demás, ¿no? Esto motivó pues una serie de sucesos en los cuales se ven pues violencia tanto física como psicológica. Porque te comento, inicialmente se había difundido a nivel nacional unas imágenes en donde aparentemente Cueva agredía a Pamela López, para Sí. luego, que salga un material, pues, ¿no? Ujú. En donde también se veía que Pamela López habría agredido a Cristian Cueva. Sí, yo creo que para tomar más contexto, si no, pasamos las imágenes. Sí, adelante. No me llames, por favor. No me empujes de la casa de la cámara, ya te digo. Con eso ya está. No me empujes, no me... Mira, Bueno, Russell, viendo las imágenes, yo creo que de aquí podemos desmembrar un poquito bastantes temas, ¿no?, que podríamos comentar. Sí. De hecho, bueno, yo en lo personal, lo único que había visto yo vendría a ser, creo, la última parte del video, que es donde Cueva está a la salida del edificio y hay un empujón, un forcejeo, ¿no? Es lo único que yo había visto en redes y de ahí, claro, cualquiera saca la conclusión, en efecto, Cueva, pues, es el agresor, ¿no? Claro. Pero claro, viendo ahora las imágenes en la recepción, vemos que parece que la agresión ha ido de ida y vuelta, ¿no? Claro, claro. Y a partir de esto creo que podríamos tocar diferentes tópicos, como por ejemplo la infidelidad, de pronto la violencia, ¿no?, en sus manifestaciones diversas. Vamos a empezar a hablar sobre lo primero, ¿te parece? Ellos eran una pareja efectivamente casada, ¿no? En este punto no sé si nos puedas de pronto ¿no?, decirnos cuántos regímenes existen. Claro, por ejemplo, si en efecto son casados, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen que basarse su régimen patrimonial, puede ser o patrimonios autónomos o la sociedad de gananciales, ¿no? Si, por ejemplo, si es que por la causal de infidelidad, ¿no?, luego se proceden con el divorcio, tendríamos dos formas, ¿no? Por ejemplo, si hay una infidelidad y producto de esta infidelidad hay un hijo, estamos ante una figura del adulterio. Claro. Si solamente hay infidelidad, pero no hay un hijo, entonces entramos ante la figura de las conductas deshonrosas, ¿no? Ambas sirven como causal para el divorcio, ¿no? Pero sin embargo, pues van a tener distintas consecuencias, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los patrimonios, dentro de la sociedad de gananciales, si están dentro de una sociedad de gananciales, las consecuencias del divorcio, el cónyuge afectado, ¿no?, en este caso Pamela Franco López, Pamela López, puede solicitar una indemnización al juez, ¿no? Esta indemnización puede ser pues por daño moral, y el daño moral ya sabemos que para calcularlo es pero al infinito, ¿no? Es toda una serie de subjetividades. E incluso, por ejemplo, el cónyuge, ¿no?, de acuerdo al Código Civil, el cónyuge puede perder parte de sus derechos a los frutos de los bienes que son parte de la sociedad conyugal. Es decir, si ellos, por ejemplo, nos ponemos en los hechos, tienen un inmueble que alquilan, ¿no?, y si Pamela López pide una indemnización, el juez podría resolver que el alquiler, la renta de este inmueble, Cueva ya no podría percibirla, ¿no? Perdería todo derecho a los productos de estos bienes de la sociedad conyugal. Mira tú, qué interesante, ¿no?
Bueno, para hacer una precisión, probablemente antes, por el tema de la bigamia, que estaba debidamente incorporada en el Código Penal, las investigaciones pues eran un poco inoficiosas, pues, ¿no? Esto ya a su vez se descartó de la tipología penal, ¿no? Para no tener consecuencias de carácter punitivo, en este caso solamente limitarnos al aspecto patrimonial y al aspecto civil, ¿no? En ambos casos, tanto en conducta deshonrosa como en adulterio, tenemos una causal más que justificada, en donde el punto de inflexión sería la firma de un hijo extramatrimonial en el periodo, ¿no? de casamiento, por así decirlo. Ahora bien, dentro del matrimonio, ¿no? También tenemos que hablar para su disolución, que a nivel probatorio tendríamos que encontrar de pronto pues algunos elementos que generen cierta certeza o la certeza suficiente para que el juez pueda motivar, ¿no? y justificar en todo caso la disolución del matrimonio. En este punto, por ejemplo, no sé si hay de pronto conversaciones y demás, pero estas deben estar debidamente corroboradas porque, bueno, hoy en día con tanta tecnología probablemente y ante hechos tan circunstanciales como lo es una transferencia, podría no ser prueba suficiente, pues, ¿no? Sí, porque mira, yo lo que he visto en redes que ha estado dando vuelta por ahí es más que nada este tema del yape, ¿no? De la yape, la transferencia, pero a mí la verdad me parece, como te digo, bastante ambiguo, ¿no? No sé, ¿a ti qué te parece? No, sí, concuerdo totalmente en ese aspecto, porque como bien lo podemos, no sé, comentar, puede haber sido un yape por error, una transferencia por error, o de repente, no sé, hay un tema de deuda, en fin. O sea, tendríamos que evaluar todo el contexto en el cual se dio esta transferencia. Pero por sí solo yo creo que no generaría la certeza necesaria para estas dos, o alguna de estas dos causales, pues, ¿no? Que son la conducta deshonrosa y el adulterio, pues, ¿no? Claro, porque claro, Chaps no sé si habrá... Ahora, Cueva ha hablado en público, o sea, ha reconocido la infidelidad en público. Lo único que tengo entendido ha publicado es un comunicado en donde confiesa, ¿no? Porque finalmente es su vida privada, que habría terminado su vínculo, o sea, se encontraría separado de su esposa hace bastante tiempo, pues, ¿no? Ah, ya, bueno, sí, pues sería ponerse la soga al cuello, pues. Sí, claro. Bueno, a partir de ello y de lo que habíamos mencionado también, sería bueno comentar sobre la violencia física y psicológica. Bueno, al respecto, el procedimiento es bastante simple. Creo yo que tanto Cueva como su todavía esposa, al ser los dos, pues, ¿no? de ida y vuelta, como seguiría la agresión, cualquiera de los dos podría concurrir a la comisaría más cercana o a la comisaría de su localidad, con la finalidad de entablar una denuncia por violencia física y psicológica. Todo esto en el marco de la ley 30364, que es la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y grupos familiares. Claro, pero ahora, yo entiendo que hay, digamos, determinadas categorías para determinar, pues, si estas lesiones han sido leves, han sido graves. ¿Qué sabemos del caso? O sea, claro, yo tal cual lo que veo en el video, no sé si podría configurar dentro de lesiones leves, ¿no? O, bueno, sí, pues, o sea, finalmente el documento idóneo para poder acreditar el grado o en todo caso la contundencia de las lesiones, de las agresiones, es justamente un examen médico legal de lesiones, ¿no? Ante esto tenemos que decir lo siguiente. Primero, tú vas a poner tu denuncia, ¿ok? Si es dentro de las 48 horas que atrapan o encuentran a la persona denunciada, estamos hablando de un tema de flagrancia, pues, ¿no? Existe detención, porque el plazo máximo de detención es de 48 horas. ¿Qué continúa a partir de la denuncia? La declaración de la persona denunciante y también la declaración de la persona denunciada. Luego de esto se practica a la supuesta persona agraviada, ¿no? La ficha de valoración de riesgo, que es como una especie de encuesta, la cual, de acuerdo a las respuestas, puntúa, ¿no? el riesgo, ¿no? que estaría pues al acecho de esta persona. En función de esta puntuación existen 3 categorías, ¿no? Que son riesgo mínimo, moderado y severo, ¿no? Si existe riesgo severo, esto por la práctica, por la experiencia, tendré que decirte que es fundadas y procedentes las medidas de protección del juzgado de familia. Ahora bien, para aclarar tu pregunta y respondiéndola, efectivamente, si es que hablamos de lesiones que requieren de 10 días de incapacidad en adelante, estamos hablando de lesiones leves. Si en cambio las lesiones requieren de 20 días, serían lesiones graves. Pero si en cambio no llega a los 10 días, estaríamos hablando solamente de faltas, ¿ok? Entonces, en esta situación, si es que hubiese o no medidas de protección, ya, independientemente de ello,
el juzgado de familia todo lo oficia a la fiscalía, con la finalidad de que ésta aperture la investigación correspondiente. ¿Y tú crees que, por ejemplo, no sé, yo me pongo a pensar, al ser un hecho tan polémico y los medios ejerciendo presión, ¿no? ¿Tú crees que realmente trasladen los partes a la fiscalía? O sea, ¿esto haga presión o se van a remitir a la tabla, lo que se concluye en la tabla de gravedad? Bueno, lo ideal sería que haya una investigación objetiva, ¿no? Pero lamentablemente, y esto es un tema incluso de múltiples artículos, ensayos, en fin, incluso tesis, ¿no? Existen lamentablemente los juicios paralelos, en donde la presión mediática o la presión social cumple un papel prácticamente de punto de inflexión, de punto de, ¿no? En fin, muy importante, ¿no? La situación es que sí, podría ser que ante lo mediático del caso, pues avance o camine un poco más rápido. Sin embargo, es también conveniente precisar, ¿no? Que de acuerdo a la experiencia que yo tengo, independientemente de si es un caso mediático o si es un caso de un civil común y corriente, las medidas de protección o la emisión denegatoria de estas es bastante rápida, probablemente a la semana, 2 semanas a lo mucho. Bien, bueno, aquí una precisión. Las medidas de protección, como habrán podido escuchar, se da con la mera declaración, ¿no? Con la mera declaración de la persona. Esto en virtud del artículo 10 del reglamento de la ley antes citada. ¿Qué dice este artículo? Dice que la sola declaración de la víctima es suficiente y hábil para desvirtuar la presunción de inocencia. Aquí encontramos pues una serie de discrepancias y probablemente un sector de los colegas discrepan con esto, ¿no? Porque probablemente existen algunos derechos o prerrogativas que han sido transgredidas a partir de esto. Sin embargo, pues el Estado ha creído por conveniente pues priorizar la prevención antes que todo. Sí, ¿no? Eso es un tema bastante polémico, bastante delicado, de hecho. Ahora, a propósito de la infidelidad, estaba revisando ahí una data en RENIEC que es bastante curiosa, ¿ya? Es una data de 2023 en la cual indican que del total de los divorcios, ya, que se han gestionado en el Perú en todo el año 2023, el 64% son por causal de adulterio, por causa de infidelidad, ¿ya? Ahora, lo curioso, entrando más, es que de este 64%, el 80% de los divorcios tienen incidencia en el norte del país. Estamos hablando de La Libertad, Trujillo, Lambayeque. Creo que casualmente Pamela Franco es norteña, ¿no? Sí. Yo creo que ahí en el norte pasan cositas. Está pasando algo ahí en el norte. Otra data también curiosa es, por ejemplo, que en el Perú están aumentando los divorcios y a su vez están reduciendo la cantidad de matrimonios cada año. Es una tendencia que no se ha interrumpido hasta ahora. Incluso en pandemia igual también siguió la tendencia, ¿no? Es decir, durante la pandemia la gente siguió divorciándose. Buen dato, buen dato. Interesante. Bueno, yo creo que esta conversación ha sido bastante interesante, Russell, porque acabas de decirme quizás datos que yo no conocía, como ese dato de los matrimonios y los divorcios, pues, ¿no? Sí, de hecho, esperamos que más o menos hayan podido tener una idea los oyentes de cuáles son las consecuencias legales de esta polémica que ha tenido Cueva, ya sean tanto dentro del tema de infidelidad, ¿no? Las consecuencias legales que se vienen sobre él, dentro del tema de violencia. Me parece también que, bueno, lo inevitable es que se venga un juicio de alimentos, ¿no? Sí, probablemente haya de por medio un juicio o proceso de alimentos, si es que no hay una conciliación previa, pues, ¿no? Que, bueno, uno como abogado y ya en la aplicación, pues, ¿no?, de litigio y todo, siempre debemos recomendar que como prioridad exista, pues, este acogimiento, pues, ¿no?, de los medios alternativos de resolución de conflictos, pues, ¿no? Porque finalmente de lo que se trata es de que haya un cumplimiento de una obligación y que exista, pues, una necesidad, que en todo caso debe ser de los menores, debidamente satisfecha, pues, ¿no? Que bueno, seguramente será materia de otro podcast o de otro material. Desde nuestra posición, les agradecemos el haberse conectado o no a esta nueva experiencia que estamos emprendiendo. Y sin más que agregar, Russell, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos.